Hola. Bienvenidos. El universo es una vasta estructura llena de misterios fascinantes, desde la energía oscura que impulsa su expansión, hasta los agujeros negros que devoran todo a su alrededor. Pero en medio de la inmensidad del cosmos se encuentra nuestro planeta, la Tierra, un oasis de vida en el vacío del espacio. Y en esta Tierra existe una estructura aún más compleja e enigmática que ha desconcertado a filósofos y científicos durante siglos: el cerebro humano. Hoy presentamos la conciencia humana desde la física cuántica. Esta masa de células y sinapsis es responsable de nuestros pensamientos, emociones y percepciones, pero ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo se conectan nuestros miles de millones de neuronas para crear nuestra conciencia? ¿Hay algo más allá de las explicaciones puramente físicas y biológicas? ¿Es posible que la clave para entender la naturaleza de la conciencia se encuentre en las dimensiones? Exploraremos estas preguntas y más en este video sobre la teoría de Penrose y Hameroff y su impacto en la ciencia y la filosofía. Antes de empezar con este video, no olvides apoyarme con un like y una suscripción, ya que esto me motiva mucho a seguir haciendo más contenido para ustedes. Comencemos. Algunos de los más renombrados científicos y filósofos han dedicado sus vidas a investigar estas preguntas y han propuesto ideas revolucionarias que sugieren que la conciencia puede estar conectada a dimensiones más allá de las 4 que conocemos. Una de estas teorías es la propuesta por Roger Penrose, quien sugiere que la conciencia humana funciona en 11 dimensiones a través de la física cuántica. Roger Penrose es uno de los científicos más reconocidos y respetados del mundo. Nacido en Inglaterra en 1931, es conocido por sus importantes contribuciones a la física y las matemáticas. Su trabajo se centra en la teoría de la relatividad de Einstein y la física cuántica, y ha hecho importantes aportes en ambos campos. En la década de 1960, trabajó en la singularidad gravitacional, lo que llevó a la formulación del teorema de singularidad de Penrose-Hawking, que establece que cualquier espacio-tiempo en expansión debe haber comenzado como una singularidad. ¿Y qué es una singularidad? Una singularidad es un lugar donde las leyes de la física se rompen y se vuelven impredecibles. Sin embargo, Penrose quizás sea más conocido por su trabajo en la conciencia y la física cuántica, en colaboración con el anestesiólogo Stuart Hameroff, quien propuso la teoría de Orchard, orquestación objetiva reducción, que sugiere que la conciencia surge de procesos cuánticos en los microtúbulos del cerebro. Penrose llega a la hipótesis de que la conciencia humana puede funcionar en 11 dimensiones a través de su estudio de la física y las matemáticas. En su libro La nueva mente del emperador, Penrose argumenta que la conciencia no puede explicarse por procesos físicos clásicos en el cerebro, sino que se requiere una teoría cuántica de la gravedad para entenderla. Es aquí donde sugiere la teoría de cuerdas, que propone que la existencia de 11 dimensiones podría ser la clave para entender la naturaleza cuántica de la conciencia. ¿Y en qué se basa la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas busca unificar la teoría de la relatividad general de Albert Einstein con la mecánica cuántica y así encontrar una solución universal que explique todas las leyes del universo. Según esta teoría, todas las partículas subatómicas son en realidad cuerdas extremadamente pequeñas y las vibraciones de cada cuerda dan lugar a diferentes partículas y fuerzas. En esencia, la teoría de cuerdas busca una explicación unificada de todo el universo, basada en una sola entidad fundamental: las cuerdas. Y es aquí donde Penrose y Hameroff proponen que la conciencia humana emerge de procesos cuánticos que ocurren en los microtúbulos cerebrales. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas que forman parte del citoesqueleto de todas las células animales, y además estos mismos microtúbulos estarían en varios planos dimensionales. Desde el plano unidimensional, donde solamente existe una dimensión, hasta el plano unidimensional que contiene 11 dimensiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un espacio de 11 dimensiones no es algo fácilmente imaginable o visualizable para Hameroff. Nuestras almas están construidas de algo mucho más fundamental que las neuronas, ya que estarían construidas por la misma red cuántica del universo. Él explica que la conciencia o su precursor, que llama protoconciencia, ha existido en el universo desde siempre, quizás desde el Big Bang. Este científico considera que hay que tomar en serio la posibilidad científica de la espiritualidad considerando 3 cosas.
En primer lugar, destaca la interconexión entre los seres vivos y el universo en su totalidad a través del fenómeno del entrelazamiento cuántico. Este fenómeno hace referencia a la capacidad de dos partículas de estar íntimamente conectadas más allá de las limitaciones normales de espacio y tiempo. En segundo lugar, se refiere a la influencia de una cierta guía divina o sabiduría cósmica en nuestras elecciones, que podría estar relacionada con los valores de la geometría del espacio-tiempo. Por último, el científico sostiene que la conciencia persiste fuera del cuerpo después de la muerte. Cuando el cuerpo humano se encuentra en una etapa cercana a la muerte, los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información permanece en las redes del universo. Si el paciente es resucitado, esa información regresa a los microtúbulos y es ahí donde el paciente experimenta la sensación de haber visto una luz blanca o de haber flotado fuera de su cuerpo. Es posible que esta información cuántica exista fuera del cuerpo indefinidamente, como si fuera el alma de una persona. Esta hipótesis sostiene que la conciencia no es algo que se genere en el cerebro, sino que está integrada en la misma trama del espacio-tiempo. Según esta idea, la actividad cuántica coherente entre los microtúbulos de nuestro cerebro puede amplificar o fortalecer la conciencia universal que ya existe en el universo. En otras palabras, la conciencia no sería un fenómeno aislado, sino más bien una propiedad fundamental del cosmos en el que vivimos. Esta teoría desafía muchas de las creencias tradicionales sobre la naturaleza de la conciencia y plantea nuevas preguntas sobre la relación entre la mente y el universo. La propuesta de Hameroff sugiere una conexión entre el alma y la memoria a través de sistemas cuánticos, específicamente sistemas holográficos. En este sentido, cada partícula dentro del sistema podría contener la totalidad de la información del mismo, de manera similar a cómo un fotón podría contener la información de todas las estrellas. Esta teoría sugiere que la conciencia no solo está presente en el cerebro, sino que también está conectada a una conciencia universal que existe en todo el universo, y que la memoria podría ser una característica fundamental de esta conciencia. Estudios recientes resaltan que los procesos cuánticos sí se dan en la naturaleza, por ejemplo, en sistemas y procesos como la fotosíntesis, la orientación de los pájaros y los mismos microtúbulos celulares. La hipótesis de Penrose y Hameroff ha sido objeto de diversas revisiones, especialmente después de que se descubrieran vibraciones cuánticas a temperaturas cálidas en los microtúbulos de las células cerebrales. Este hallazgo ha sido considerado como una posible evidencia que respalda la hipótesis de que el alma y la memoria están conectadas por sistemas cuánticos holográficos, en los que cada partícula contiene toda la información del sistema. En su estudio reciente, estos científicos buscan encontrar una respuesta si la conciencia evolucionó desde la era primitiva o si la conciencia siempre ha existido desde antes de los procesos del cerebro, como señalan las corrientes espirituales. Esto no solo tiene implicaciones en la comprensión de la naturaleza de la conciencia, sino que también desafía la visión tradicional de la física y la cosmología. Además, esta teoría es una de las principales contribuciones de Penrose a la ciencia y la filosofía, lo que lo convierte en un personaje importante en el mundo de la investigación y la reflexión. No cabe duda que este tema es muy interesante para la comunidad científica, pero ¿qué opinas tú de la conciencia humana? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video no olvides apoyarme con una suscripción y un like para sacar adelante este proyecto. Muchas gracias.